tenemos un nuevo video y en esta nueva semana queremos analizar la siguiente idea. El título es Pensamientos de lástima que lastiman. Y quisiera introducir un poco el tema desde la visión o por lo menos desde el lugar en que me encuentro. Creo que al estar en un lugar lleno de culturas, lleno de países, de distintos contextos, idiomas, sin lugar a duda nos damos cuenta que aunque no creamos en las etiquetas, hemos caído un poco en encasillar y tener una preconcepción de muchísimos de los lugares de los que provienen estas personas. Cuando estamos interactuando en nuestras aulas de clase o en las distintas actividades en las que coincidimos en la isla, creo que no solamente tienden a haber ciertos grupos o sectores de personas que van más afín por la cercanía de idioma, eh, de tradiciones, sino que también la preconcepción de los unos y cómo se ven a sí mismos y a los otros les permite desenvolverse de una forma más fluida o más fácil con ciertas personas. Y eso es simplemente una realidad. Nosotros tendemos a ser más cercanos con personas que son un poco más similares a nosotros. Generalmente los opuestos se repelen y creo que durante este tiempo me he dado cuenta de que hay un valor inmenso en poder encontrar una persona humilde y que muchas veces esas etiquetas que tenemos quizás están marcadas por esa lástima que podemos llegar a sentir hacia ciertas personas. Y quiero un poco desarrollar el tema desde esa parte. Creo que nosotros eh, pensamos y creo que quiero reafirmar ese pensamiento de que la humildad es una característica o un adjetivo que describe a personas de una forma positiva. Aunque hay algunos dichos en nuestros países que la humildad no necesariamente es exaltada, sino que se tiene como una debilidad. Realmente la humildad no tiene que ver con la posición económica de la persona o la capacidad intelectual de la persona, sino que la humildad viene más allá y muy pocos realmente logran ejercer yo diría que sería como llegar a poder dominar un poco de alguna forma. La veo como un caballo salvaje, todos tenemos ese potencial de ser altivos, de generar con nuestro poder y nuestras capacidades, no solamente en cosas positivas como ser independientes, sino que también podemos llevarlo un poco al extremo del el orgullo o el narcisismo. Entonces, claro, todos esos potenciales, todos esos talentos, todas esas capacidades que pueden estar dispuestos al servicio de las personas y también obviamente, ¿por qué no de nosotros mismos? Se vuelve una herramienta de, llámese manipulación, llámese control, llámese poder, y no diciendo que generar cierto control o ciertas jerarquías o las dinámicas de poder son malas,
pero sí podemos, creo que todos nosotros, creo que podríamos llegar a darnos cuenta que si estas capacidades se potencializan para estar por sobre otros, creo que pueden llegar a dañar a otras personas. Y es que en medio de ese potencial que todos podemos llegar a desarrollar, no se trata de no llegar a nuestro máximo potencial o desarrollar nuestros talentos o nuestras habilidades, sino que a la hora de maximizar quienes podemos llegar a ser y lograr, tenemos muy en cuenta nuestra rúbrica de valores y eh, de alguna u otra forma no queremos sobresalir al resto en el sentido de que no queremos aplastar al resto. ¿Sí? Si sobresalimos por ser muy buenos, muy rápidos, muy talentosos, lo aceptamos de una forma equilibrada. Y de ahí viene que la humildad es como de alguna forma poder equilibrar el talento y el reconocimiento que podemos llegar a tener por esas mismas capacidades. Eh, Hay alguien que puede disfrutar de muchos o pocos bienes, eh, pero es la sencillez con la que no solamente equilibra el éxito, sino con la que percibe sus posesiones. Alguien podría pensar o malinterpretar que las personas que vienen de bajos recursos son humildes por su condición, digámoslo de alguna manera, limitada en cuanto a recursos y dinero, eh, en cuanto a bienes, en cuanto a de pronto a su educación un poco limitada, pero realmente no es eso, porque alguien que quizás no gane muchísimo dinero podría acaparar y eh, la falta de recursos o de objetos no quiere decir que tú eres humilde, sino es la forma en la que te relacionas con esos recursos, sean muchos o pocos, o con esos objetos, sean muchos o pocos. Ya sea tus posesiones o tu dinero, como tú reaccionas a él, es como realmente lo que de alguna forma mide tu humildad. Y de alguna forma esa humildad se ve un poco más ejercitada en nuestras acciones, eh, de saber pedir ayuda, de saber escuchar activamente, de saber agradecer, de no ser una persona que continuamente está en quejas, está en chismes, está en habladurías. Y de alguna forma la clave de una persona humilde es entender, ok, yo soy supremamente exitoso en esta área, quizás soy la mejor persona corriendo maratones, tengo este tipo de carro, tengo este tipo de trabajo, cualquiera que sea, pero soy muy consciente, soy abierta a la hora de expresar cuáles son mis debilidades. Entender que no siempre tengo que ser la persona valiente de la situación, saber que aunque tengo una autoestima saludable, sé lo que valgo, no tengo que hacer sentir al resto menos que yo para sentirme yo mejor, ¿sí? De alguna forma puedo permitirme ser tímida o extrovertida, al igual que puedo respetar la timidez del otro y también a las personas que son extrovertidas. No me siento que tengo que ser el protagonista de todas las invitaciones o reuniones en las que voy. Y como venía diciendo, aunque nos limitamos muchas veces y utilizamos ese concepto para definir pobreza, no tiene nada que ver con los recursos que tenemos, sino cómo los gestionamos, sean de conocimiento, sean de éxito,
sean de riqueza. Y creo que de los beneficios, porque lo pienso y lo sigo pensando, creo que quienes entienden la humildad como el concepto que acabamos de describir, y claramente, obviamente ustedes en casa pueden tener un preconcepto de la humildad que puede sumarse a esta descripción, es algo que nos trae beneficios, es algo que es bueno, es algo que a la final no solamente nutre al nuestro círculo, sino que nos permite tener una mejor convivencia, nos permite crecer en nuestras relaciones interpersonales, nos ayuda también a sentirnos en paz con nosotros y nos ayuda a nuestra buena gestión de nuestra estima personal o autoestima. Nos permite no solamente aceptarnos a nosotros, sino aceptar a los demás y de alguna u otra forma crea un sistema de pensamiento crítico y mejor adaptación a los cambios. Porque el entender y conocer quién soy yo, qué es lo que yo tengo, cómo debo comportarme, el tener esa rúbrica de valores muy, digamos que, muy delimitada por cosas saludables, por cosas que sé que no solamente me nutren a mí, sino que nutren al resto, me ayuda de alguna u otra forma a ser consciente de mi entorno, de quién soy, y eso me va a ayudar a reaccionar de una mejor manera en un futuro, en distintos ambientes, con distintas personas, en distintas circunstancias. Entonces, la humildad realmente es una gran característica y cualidad que deberíamos cultivar. Y para poder llegar a ser humildes, tenemos que tener un conocimiento de nosotros, de quiénes somos y una práctica de cómo desde quién soy puedo compartir con el resto, eh, disfrutando el potencial de los otros y aportando no solamente desde mi potencial, pero muchas veces también socializando aquello que no son tanto mis luces, sino también ser honesta con mis oscuridades o mis sombras. Eh, Ahora, ¿por qué esta introducción, aunque larga, me parecía importante? Porque quería hablar acerca de este concepto de humildad, pero cómo el mal concepto de la humildad y los preconceptos con los que etiquetamos a otras culturas nos podrían a llevar a tener esta gran, no falencia, pero diría esta gran problemática de generar lástima. O sea, nosotros generamos dentro de nosotros lástima hacia el otro que lastima, o viceversa, generamos lástima para que la gente nos tenga lástima y también lastima eso. Es porque muchas veces nosotros podemos asumir que hay ciertas personas de ciertas nacionalidades, de ciertos colores de piel, de ciertas, yo qué sé, niveles educativos, de ciertas profesiones, de ciertas ocupaciones, que nos dan lástima, que sentimos tristeza por ellos, que sentimos que pobrecitos, ¿cierto? Y, y los clasificamos como en esta rúbrica en el que porque tú eres de tal lugar, entonces seguramente tú. Y entonces empezamos a tratar a las personas como, sí, como con ese, porque no es aprecio y tampoco lo hacemos por ser buenas personas, realmente lo hacemos porque sentimos que no están a nuestro nivel. Y creo y estoy segura de que en esa comparación perdemos eso que es tan importante, que es la humildad. Porque a la hora de sentir lástima por el otro, muchas veces nos ponemos a nosotros en una mejor posición que el resto. Porque pobrecito, viene
tal continente, porque pobrecito, allá les ha tocado duro. Y no se trata de ignorar las realidades, pero tampoco se trata de generar una etiqueta que nos pone a nosotros en pedestales de oportunidades, de que somos más educados, de que tenemos más recursos, de que somos superiores a otra persona. Y cuando nosotros venimos desde un lugar donde esa rúbrica de valores o donde hay ciertas etiquetas y nosotros ya sabemos cuál es el papel que jugamos en nuestra sociedad. De hecho, nosotros los colombianos y bogotanos venimos desde una ciudad muy marcada por la estratificación, que para aquellos que no lo conocen o para aquellos que han vivido en el medio de este sistema numérico en el que un número determina cuál es tu posición social, nos limita y nos encasilla en ciertas, en ciertas no casillas, sino nos encasilla en ciertas etiquetas sociales y nos pone a jugar ciertos roles, eh, y de alguna forma nos marca de por vida sin darnos cuenta. Entonces, para que lo entiendan aquellos que de pronto han vivido en este sistema y para aquellos que es nuevo, que es la estratificación, pues es que en Colombia, creo que sería en todo Colombia, pero no quiero generalizar, entonces diré que en Bogotá, la capital, hay un número con el que identifican ciertos sectores en donde viven las personas y ese número rankea tu posibilidad económica. Es decir, si tú eres de estrato cero, quiere decir que tú no tienes casi recursos, que tú eh, en esas limitaciones de recursos vives en cierta zona, que es obvia, por el mapa y por los sectores, los barrios tienen un número, y ese número como tal, pues dice que las personas que viven allí tienen recursos limitados. El estrato cero, pues es el estrato de extrema pobreza porque no llega a tener ni siquiera un número dentro de esta rúbrica. O sea, diríamos que es, digamos, el lugar donde hay más carencias en todos los aspectos. Un estrato uno, entonces ya tenemos personas que tienen recursos, aunque limitados, eh, con menos carencias. Estrato 2 tiene recursos que de pronto ya, digamos que son limitados, pero digamos que de alguna forma no tienen tantas carencias. Estrato 3 ya tienen una media de recursos. Estrato 4 tiene una media alta de recursos. Un estrato 5 tiene más recursos. Estrato 6 tiene bastante recursos, y casi ninguna carencia, por decirlo de alguna forma. Hay más números hacia arriba y como les digo, el número cero no quiere decir que no hayan distintos niveles en el estrato cero, porque tenemos desde pobreza hasta pobreza extrema. Y entonces, en ese orden de ideas, nosotros, los que venimos desde ese sistema, muchas veces a la hora de decir el lugar en donde vivimos, claro, ya puede haber una pregunta muy fácil en hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? ¿En dónde estudiaste? Ya con esas simples cosas van a haber ciertas respuestas que nos van a dar, como que la idea de cuál es el nivel económico adquisitivo de esa persona. Pero sin lugar a duda, nosotros sí, eh, puede que sea muy recurrente el preguntar, ¿dónde vives? Vives ahí. ¿Qué estrato es allá? Sí, y conforme los estratos son menores, ¿cierto? Y hay un poco más de carencias y recursos un poco más limitados, hay ciertas ayudas sociales para eh, tener subvenciones para el agua, para el gas, para la electricidad. Pero sin irnos a cuestiones políticas y a cuestiones
más allá. A lo que voy es que nosotros sabemos, cada uno que está escuchando este podcast sabrá en qué barrio vive, en qué estrato vive y puede ser consciente. Ah, con razón. Es así que nosotros, los colombianos, vivimos y nuestro círculo cercano generalmente está dentro de ese mismo sector social. Ahora, según lo último que dijo el presidente actual de Colombia, dice que se necesitan más o menos 9 generaciones para salir de la pobreza. Hace poco también, como 2, 3 años, hubo un estudio internacional que decía que eran 11,7 generaciones en Colombia y no veo que la situación haya mejorado, pero digamos que entre 9, 11, 12 generaciones, es decir, que nuestros nietos son aquellos que podrían, ¿cierto? Si en cada una de estas generaciones mejoramos un poquito, salir de la pobreza. Quiere decir que somos un país que sigue estando marcado por la pobreza y no podríamos decir que guerra porque se supone que no hay guerra, pero digamos que dentro de los conflictos internos o dentro de las carencias o faltas de seguridad que podemos llegar a experimentar. Eh, Creo que tenemos una crisis en salud, educación y creo que en todas estas áreas nosotros sabemos como qué papel jugamos a la hora de presentarnos, a la hora de dirigirnos, ¿cierto? A la hora de caminar por ciertos sectores de la ciudad, a la hora de estar en ciertos círculos sociales, sabemos a quién nos atenemos, ¿cierto? Pero cuando salimos del país y ya representamos, somos abanderados de un país completo, pues es como que la Colombia que conocen a través de Sofía es una Colombia que viene marcada por muchísimas etiquetas y muchísimas clasificaciones. Y cuando llegamos, nosotros tenemos una sola etiqueta que define a otro país, sea el que sea. Entonces, ese país X, nuestra etiqueta es pobreza extrema o riqueza, un lugar de oportunidades o grandes pensadores o digamos que unas personas radicales religiosas en las que se comportan de una manera un poco salvaje o sí, hambre o tenemos otros pensamientos que son inteligentes o superdotados o aún en medio de ese radar nosotros podemos llegar a generar en nuestro imaginativo un concepto de la persona que tenemos al frente. Pero, ¿acaso nosotros entendemos también, o más o menos, entendemos de alguna forma un poco más profunda como lo hacemos en nuestro país después de hablar de la estratificación? ¿Será que en ese otro país X que estamos conociendo a esa persona sabemos y entendemos todo el contexto cultural, social que esa persona puede llegar a traer? Y yo diría que no. Y aún si conociéramos a una comunidad completa de 20, 25 personas de un mismo lugar, creo que cada una de las personas nos podría comentar cómo es ese país de una forma diferente, desde unos ojos y una experiencia completamente distinta que la otra persona con la que estamos hablando del mismo país. De igual forma, como no todos los colombianos contarían su experiencia siendo estrato 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6, siendo que es de una ciudad grande, algo más pequeña, un pueblo o desde partes rurales. Mm, En Colombia tenemos distintas geografías, desde el llano, la selva, el mar, el desierto, la parte andina, la parte de montaña, la parte atlántica. Desde las islas, nosotros tendríamos una riqueza cultural que nos hace ver la vida, nos hace pensar que, que eso que representamos a la hora de decir que somos de Colombia tiene muchísimas más cosas que solamente esa etiqueta que nos dan en el exterior. Y muchas veces esas etiquetas están llenas y cargadas de un mensaje
eh, popular y poco realista. Nosotros hemos sido durante años etiquetados de una forma negativa y esas connotaciones, aunque con cierta verdad, no nos representan a todos. De igual forma, a la hora de pensar los demás, podríamos pensar en que, ay, qué lástima, tú vienes de allá, allá es cierto que como que la gente se muere de hambre, o, no, terrible porque la situación allá como está, y, y en esa lástima por tener una etiqueta, lastimamos al otro, porque la lástima en sí, si lo buscamos en un diccionario, la lástima es un concepto de empatía, pero cuando está sujeta a una etiqueta errónea, entonces esa lástima lastima. Y creo que dentro de ese juego de palabras, aunque hablamos de la humildad, un valor que debemos cultivar desde la realidad de cómo aún representar nuestro país es complejo, entender que la representación de otras personas, de otras culturas, de otros países es igual de complejo. Y así como nosotros nos duele ser mal interpretados o mal recibidos o que nos etiqueten de una forma negativa, abrámonos más bien a un diálogo, ejerzamos humildad y escuchemos activamente al otro. Y démonos la oportunidad de conocer a otras personas con otros contextos, con otras historias, con otras realidades, sin tener como el backup, sin tener como ese preconcepto negativo o positivo de esa etiqueta que como que abarca a todo un constructo humano. Desde ese mismo punto de vista, les animo a que no permitamos que esta sociedad, que estas noticias, que lo que pasa, nos lleven a polarizarnos y a extremos de pensamiento. No nos pensemos que porque somos supremamente inteligentes y tenemos tanta tecnología y tantas capacidades mentales y vemos tantas noticias y esta es la verdad absoluta y esta es la forma en la que se deben hacer las cosas, no perdamos la buena manera de tener esa curiosidad. Permitamos que nuestras verdades sigan siendo construidas. Permitamos conocer y reaprender a través de la vida. Porque aunque podemos ser la machera, lo mejor de lo mejor, la humildad siempre nos va a animar a seguir aprendiendo eh, y a darnos cuenta más que nuestros éxitos en qué áreas debemos trabajar. Claro, con, con un equilibrio, disfrutando de éxitos, pero sin perder esa actitud de tener los pies sobre la tierra. Entonces, nada más que tenerle lástima y lastimar a los demás, es tener humildad y saber escuchar a la otra persona, sin una agenda en nuestra mente, sin nada, con un corazón abierto. Y bueno, este ha sido el podcast de la semana. Espero podernos ver la próxima, escuchar y los leo en comentarios. ¿Qué tal les parece? Y si tienen alguna otra temática que les gustaría que pudiera desarrollar. Nos vemos.